yo quiero de pronto ahorita compartir lo que es un video. Entonces, para este video lo que voy a hacer es dar clic en crear, selecciono un archivo. Si yo quiero subir, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, la grabación de la clase virtual, aquí voy a hacer pues un simple como ejercicio con una captura de pantalla, pero la voy a hacer pasar ¿por qué? Por una presentación. ¿Listo? Entonces, esa es una presentación, bueno, ese es un libro de fundamentos de economía. ¿Listo? Fundamentos básicos de economía. Si ustedes se dan cuenta, voy a eliminar esto. Aquí dice descripción y o citación del contenido. Si el libro no es mío, porque yo lo descargué de internet o me lo enviaron por algún otro medio, yo tengo que cargar únicamente el 20% de ese contenido de la plataforma y aquí es donde lo tengo que citar con normas APA. ¿Listo? Pero yo voy a hacer de cuenta que este libro es mío, es de mi autoría porque yo como profesora pues lo hice, lo creé. Un ejemplo. Aquí entonces ustedes lo que van a colocar pues es una descripción de ustedes. Lo mismo, si comparten una presentación, un documento que pues los creadores son ustedes, pues simplemente colocan ahí como tal una descripción. De lo contrario, pues la citación con normas APA, aquí economía, palabras claves. Listo. Y lo agregan nuevamente dentro de cada una de sus listas. Listo, entonces este contenido lo voy a agregar dentro de la sección de libros, que serían como los libros guías del curso, para que mis estudiantes pues los puedan visualizar y acceder a todos estos contenidos. Ahora voy a hacer el intento con un enlace de internet, que en este caso vendría siendo un video de YouTube, o puede ser de pronto un artículo o una noticia de economía. Pues aquí vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, con conceptos básicos de fundamentos de economía. Aquí lo que yo voy a hacer es copiar esta URL, que es lo mismo. Si ustedes encuentran un libro en PDF, pues en vez de descargarlo, copian la ruta. Aquí pegamos el link, damos clic en crear y ya, aquí nos proporciona portada, título y descripción. No hay que citar con normas APA, no hay que cargar solamente un porcentaje de ese contenido, no. Aquí lo pueden subir completo, como es un enlace, Bookly los va a redireccionar al documento de origen y pues es muchísimo más práctico. Entonces aquí nuevamente el área a la que pertenece, fundamentos de economía, conceptos básicos. Y el tipo de contenido, en este caso es un video y lo agregamos nuevamente a la carpeta. Esto es más como de práctica, de explorar la plataforma. La verdad es muy fácil de usarla. Yo sé que pues es muchísima información como de primer momento, pero pues en el momento en el que ustedes estén como explorando la plataforma, creando sus listas, pues va a ser mucho más fácil. Igual nosotros contamos con un canal en YouTube, nos encuentran como Bookly y ahí van a poder acceder a las diferentes listas de reproducción y tutoriales. Este lo voy a agregar a videos. Entonces yo ya le estoy brindando a mis estudiantes un libro, un documento y un video. Videos, libros y 2 artículos. ¿Listo? Ya en el momento en el que ustedes deseen de pronto, no sé, eliminar contenido dentro de la lista, entonces lo que van a hacer es deseleccionarlo. Listo, yo ya no quiero que este contenido esté dentro de esta lista, sino que la voy a reemplazar por otra. Entonces aquí ya editaron el contenido, ya no aparece en ninguna de estas secciones, sino que va a aparecer en su perfil en la parte inferior. Y es acá donde ustedes van a poder, pues deciden si quieren eliminar o no los contenidos. En este caso pues yo los voy a, bueno, este lo voy a dejar, pero voy a eliminar esto porque realmente pues es una captura de pantalla, así que pues es un documento de prueba. Ustedes pueden eliminar sus carpetas, pueden eliminar sus contenidos, se eliminan de manera permanente de la plataforma. O también de pronto pueden crear una carpeta privada y administrar de pronto algún contenido que puede que ahorita no lo necesiten, pero más adelante sí.
Yo aquí elimino los contenidos que ya no necesito tener dentro de la plataforma.